Lenguaje y literatura. Segundo año. La entrevista. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Este día me estaba preparando para una entrevista. ¿Ustedes ya conocen qué son las entrevistas? ¿Han participado en alguna de ellas? ¿Los tipos, características y propósitos? Este día haremos un repaso sobre el tema. Si bien ya lo hemos estudiado, en esta ocasión te invito a que te concentres para que puedas consolidar tus aprendizajes sobre el tema. La entrevista es uno de los medios más empleados en el periodismo de actualidad. Comencemos. A continuación se te presentan unas imágenes, obsérvalas y determina qué tienen en común, qué relación guardan entre sí. Muy bien, como has notado, las imágenes guardan mucha relación entre ellas. Hay personas que mantienen una conversación, algunas se observan muy relajadas y otras reflejan un nivel de seriedad mayor. Todo ello lo podemos deducir por su vestuario y por su postura corporal. También se observan instrumentos que de seguro ya conoces: la libreta de notas, la grabadora de sonido y el micrófono. Todos estos elementos nos indican que están en una entrevista. Ahora que ya hemos entrado concretamente en el tema, debemos definir qué es la entrevista. La entrevista es una conversación en la que generalmente se intercambian ideas, opiniones y hasta conductas. En la entrevista podemos identificar dos roles. El primero de ellos es el de entrevistador, quien hace las preguntas, y el segundo, el entrevistado, quien revela información solicitada. Es importante que sepamos que la entrevista no se considera una conversación informal, sino que ha sido planificada previamente para lograr los objetivos. A continuación veremos una cápsula sobre entrevista con el vampiro. ¿Sabías que una novela gótica moderna escrita por Anne Rice fue Entrevista con el vampiro, la cual de manera ficcional recrea el mundo de lo sobrenatural y lo gótico a través de la simulación de la entrevista entre un periodista y el personaje protagónico de la novela? Ahora que ya hemos definido el concepto de entrevista, debemos retomar la guía número 1 de tu sesión de aprendizaje. En ella se te solicita que realices una entrevista a una persona que quieres conocer a profundidad. Cuéntame tu experiencia. Para ello se te recomienda que puede ser una persona de tu familia o de tu comunidad. A continuación te daré 3 tips que te servirán para hacer muy bien tu trabajo. El primero de ellos es: establece cuál es el propósito de tu entrevista. El segundo, establece cuál es la temática que abordarás. Y el tercero, haz una lista de todas las personas que posiblemente puedas entrevistar para que puedas tomar decisiones y hacer tu entrevista con éxito. Seguramente has visto muchas entrevistas en televisión o ya realizaste la entrevista de tu guía de ejercicios. ¿A quién entrevistaste? ¿Sobre qué tema? ¿Qué tipo de entrevista era? Hay varios tipos de entrevistas. Se clasifican de acuerdo a la modalidad o la temática que abordan. De acuerdo a la temática que abordan, se pueden clasificar en entrevistas de sociedad y espectáculos, entrevistas sobre sucesos en los que se abordan temáticas de experiencias humanas sobre catástrofes o cualquier otro. También pueden ser entrevistas científicas, artísticas y culturales. Ahora conozcamos otros tipos de entrevista de acuerdo a su estructura. Entrevista estructurada o formal. Se basa en la planificación de un cuestionario, es decir, que se preparan las preguntas con antelación. Entrevista semiestructurada.
Es flexible y abierta. Aunque haya un cuestionario previo, el flujo de la conversación marca el orden o forma de orientar las preguntas. Entrevista no estructurada o libre. Utiliza preguntas abiertas sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Entrevista focalizada en el asunto. Se le da mayor relevancia a la participación del entrevistado. El entrevistador solo da algunas pautas para orientar la conversación. Se emplea para investigar alguna experiencia vivida del entrevistado o cuando éste es testigo de un hecho. Muy bien, ya podemos distinguir con facilidad los tipos de entrevista. A continuación, vamos a presentar un video. Escucha atentamente las claves para ser exitosos en las entrevistas. Para mí las claves de la entrevista son las mismas claves que para realizar cualquier trabajo periodístico. Realmente las claves de la entrevista son las claves de la vida, de las relaciones entre los seres humanos. Para mí son 4 principales. La primera es leer. Los periodistas audiovisuales nos tenemos que alimentar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de nuestro entorno, de nuestros amigos, del cine, de la radio, pero también y sobre todo de los periódicos y de los libros y de la prensa. La segunda es escribir. No comprenderemos la historia que tenemos que contar si no somos capaces de resumirla en una sola frase lo más breve posible. Para eso tenemos que acostumbrarnos a escribir. Aunque seamos periodistas audiovisuales, tenemos que acostumbrarnos a escribir. La tercera es saber inglés. Saber inglés sigue dando trabajo en esta profesión. Sigue abriendo oportunidades, no solo desde el punto de vista laboral, sino de contenido, de personajes, de situaciones. Ni el 5% de las redacciones de trabajo saben inglés. Y la cuarta, y más importante, saber mirar. Saber mirar en esta profesión significa saber ver cosas donde los demás ni siquiera se han parado a echar un vistazo. Ponerse en los ojos y en la cabeza del entrevistado. Saber ver la realidad como esa persona la ve, la siente, la conoce, no como nosotros vemos las cosas. Ser capaces de ver por dentro cómo piensa ese personaje, cuál es la situación, cuál es el contexto, ponernos en sus ojos. La definición que más me gusta de las que he oído jamás de la entrevista es: una entrevista es cuando alguien interesado habla con alguien interesante. Para hacer eso, lo esencial es escuchar. Y el resultado de nuestra entrevista tiene que parecer una conversación. Conversar lo hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aunque a veces hay días que lo hacemos más, hay días que lo hacemos menos, hay días que lo hacemos mejor, hay días que lo hacemos peor. Estamos preparándonos para ser entrevistadores. Somos entrevistadores las 24 horas del día. Por otro lado, no hay 2 entrevistas iguales. Si un entrevistador utiliza siempre las mismas técnicas, siempre parecerá que está haciendo la misma entrevista. Las mejores preguntas en una entrevista son aquellas que surgen de la conversación improvisada, no del folio que tienes delante con el cuestionario preparado de antemano. Si se parece a una conversación, si se parece a la vida real, estamos en el buen camino. Esas claves de nuestra vida las podemos aplicar a la profesión. Y si las aplicamos a la profesión, vamos a poder comprender perfectamente qué pide de nosotros la profesión y qué piden de nosotros los profesionales que nos pueden contratar. Abre caminos sin ninguna duda. A continuación, conoceremos un dato muy importante sobre las entrevistas. ¿Sabías que la entrevista es un texto dialogal? Pues es producida por diferentes hablantes, presenta una secuencia de acciones lingüísticas sucesivas y relacionadas entre sí. Las respuestas son coherentes con el tema que se trata en la entrevista. Como habrás notado, la entrevista es un diálogo en el que predomina el intercambio de información entre 2 personas. Si bien puede auxiliarse de la espontaneidad y la naturalidad, la entrevista requiere de una estructura de diseño. ¿Sabes cuál es la estructura de la entrevista? Veamos a continuación, a través de un mapa conceptual, su estructura.
Estructura de la entrevista. Consta de 3 elementos. La presentación es la parte inicial. En ella se habla del entrevistado, se presenta el tema principal y el propósito de la entrevista. Desarrollo o cuerpo. Está formado por todas las preguntas o respuestas relacionadas con el tema que se quiere tratar. Cierre. Contiene una síntesis de quien entrevista. A continuación te presento 4 consejos importantes que debes tener en cuenta en una entrevista de trabajo. Veamos. Tips para una entrevista de trabajo. A continuación te muestro 4 consejos importantes. Sé puntual. Intenta llegar unos minutos antes para que estés relajado. Contacto visual. Haz contacto visual, te permitirá crear más empatía y escucha atentamente. Postura. Mantén una postura adecuada y sé natural. Recuerda que la comunicación no verbal dice mucho de ti. Brazos. No cruces los brazos, pues puede denotar que tienes poca apertura o estás a la defensiva. Ahora que ya hemos estudiado la entrevista, sus tipos y estructura, nos concentraremos en el análisis de un ejemplo. Observa a continuación el video y presta atención a todas las intervenciones. Posteriormente resolveremos algunas preguntas. Me llamo Daniel Goleman. Soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. Hola, señor Goleman. Hola. Me llamo María Luisa. Soy madre de una niña maravillosa de 9 años. Es un honor estar hoy con usted. Es fantástico pasar un rato con usted, poder hacerle unas preguntas y que forme parte de este magnífico proyecto que es Aprendemos Juntos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Una visita rápida. Gracias. ¿Empezamos con lo fundamental? Sí. Porque probablemente la mayoría de gente que nos ve son padres como yo. Y puede que no estén muy familiarizados con lo que implica la inteligencia emocional. Si nos pudiera dar una descripción, sería genial. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante.
El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, Sí. pero luego termina y tienes que seguir adelante. Es muy importante que los padres sepan esto. Y la gran pregunta es, ¿podemos enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos? ¿Podemos reforzar su propia inteligencia emocional? Retomando las preguntas sobre el video, resolveremos las siguientes. La primera de ellas es, ¿cumple la situación planteada con las características de una entrevista? Sí, en efecto, lo que observamos es un diálogo entre el psicólogo Daniel Goleman y una madre formadora quien le cuestiona acerca de la inteligencia emocional. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la entrevista? La entrevista busca preguntar acerca del concepto de la inteligencia emocional y que el concepto quede claro para el público. Según la clasificación estudiada, ¿qué tipo de entrevista es la que nos presenta el video? Según su temática, la entrevista es de carácter científico o técnico. Según la modalidad, la entrevista es semiestructurada, pues el diálogo fluye libremente y poco a poco se va retomando la temática con preguntas abiertas. La última pregunta es si cumple con la estructura interna de una entrevista. En efecto, sí cumple con la estructura interna de una entrevista. Al inicio se hace una presentación de la temática, del propósito del entrevistado. Asimismo, se desarrollan una serie de preguntas y por la extensión de la entrevista no logramos concluir en el cierre. Sin embargo, puedo asegurarles que sí se hizo un cierre a la entrevista. Finalizamos acá las preguntas sobre la entrevista que hemos visto y a continuación veremos un dato importante sobre las entrevistas. ¿Sabías que la entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales en la investigación? A continuación, conoceremos a la autora de la semana. Veamos de quién se trata. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. La frase anterior fue dicha por Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació en 1651 en el Virreinato de la Nueva España, quien a los 7 años pedía que la mandaran a estudiar a la universidad y a los 8 escribió una loa para la fiesta de Corpus. Sor Juana Inés de la Cruz es una de las mayores figuras de las letras hispanas del siglo XVII y su nombre figura por derecho propio junto a los de los grandes autores del siglo de oro. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América, la 10ª musa o la 10ª musa mexicana. A continuación, veremos un poema de Sor Juana. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?
combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada? Mas, entre enfado y pena, que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. El reto de la semana anterior fue conocer quién era el autor de las historias prohibidas del Pulgarcito. La respuesta al reto es Roque Dalton. Conozcamos sobre este autor en una cápsula. Roque Dalton García nació en San Salvador, El Salvador, el 14 de mayo de 1935. Hijo de Winald Dalton y María Josefa García. Estudió en el Colegio Externado de San José de los Jesuitas y en 1953 se trasladó a Santiago de Chile para estudiar Derecho, aunque volvió a San Salvador a continuar sus estudios. Las historias prohibidas del Pulgarcito exponen diferentes episodios de la vida nacional, desde el humor y la crítica social. A continuación, dos poemas de Roque Dalton, autor del reto. Poema 16. Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Tercer poema de amor. A quienes digan que nuestro amor es extraordinario, porque ha nacido de circunstancias extraordinarias, diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser en El Salvador el amor más común y corriente, casi el único. Roque Dalton. Cada semana te presentamos un nuevo reto.
El reto de esta semana es conocer quién es el autor de Un día en la vida. Investiga y ten a mano tu respuesta. Recuerda que puedes volver sobre esta sesión de aprendizaje a través de la página de Canal 10 en Facebook o bien buscando el video en el canal de YouTube Aprendamos en Casa. Nos encontraremos en la próxima sesión.